Buenos días, oyentes de la Séptima Radio. Soy Ivana Espina, la Peces, y en este breve momento quiero compartir con ustedes la magia, la belleza y los misterios del tarot. Es muy posible que al escuchar la palabra tarot o tarotista, ustedes imaginen brujas, brujería, calderos, aquelarres, ritos extraños, trabajos de magia, amarres, abrecaminos, altares llenos de velas y figuras aterradoras, yuyitos para el amor y lociones para la abundancia. Es que así como el tarot genera una enorme fascinación en algunas personas, en otras puede producir temor y desconfianza. Lo que sucede es que no hay una sola manera de utilizar el tarot, y en un ratito veremos que hay muchas formas de interpretar las cartas y una enorme cantidad de mazos. Muchos de estos prejuicios o ideas alejadas de la realidad respecto a las personas que tiramos las cartas tienen que ver con varios factores. Uno de ellos es el desconocimiento. Pero también es verdad que muchas veces vemos en las redes y en distintas publicidades que hay tarotistas que ofrecen una lectura de cartas con muchas promesas y otros ingredientes bastante dudosos. ¿Se puede adivinar el futuro con el tarot? Si es que sí se puede, ¿cómo funciona? Y si no, ¿para qué sirve entonces? Vamos a tratar de profundizar un poquito estas cosas para conocer este hermoso y casi inabarcable lenguaje simbólico. Y es así como me gusta definirlo, como un lenguaje simbólico universal, es decir, como una representación de los distintos aspectos y situaciones de la vida misma. Pero por supuesto que también contiene representaciones e información que trascienden lo concreto y cotidiano de la existencia. Las imágenes de cada arcano y los demás elementos que aparecen en las cartas están relacionados con la alquimia, la astrología, la cabalá, y más allá de la belleza también tienen distintas capas de sentido, es decir, hay diferentes aspectos en relación a estos símbolos que tienen una profundidad mucho más allá de lo evidente. Nada es casual ni estrictamente estético, al menos en los mazos tradicionales, y por todo esto nunca se termina de aprender tarot. Siempre hay nuevas conexiones, por ejemplo, distintas formas de interpretar o posibilidades de ver otras conexiones entre los símbolos y los aspectos de la realidad. También es importante señalar pensar que en una lectura de cartas, la interpretación que realiza la tarotista requiere de una suma de procesos mentales o cognitivos, para usar una palabra más relacionada con la neurociencia, que son bastante complejos. Además de conocer los distintos significados de la carta, donde ahí hay algo relacionado con la memoria, pero también con cierta reflexión o un conocimiento que tiene que ver con comprender este significado, hay que entender también cómo se relacionan, es decir, poder interpretar a partir de una relación de las que salen en una tirada, y al mismo tiempo hacer una síntesis entre toda esta información y la pregunta que nos realiza la persona que consulta. Y finalmente poder comunicar todo esto de manera clara, y todo eso se hace de una misma, de un ondazo, todo junto. Por supuesto que muchas veces también hay algo relacionado con la intuición. Un poco se supone que las personas que tiramos las cartas tenemos la posibilidad de ver más allá de lo evidente y una cierta visión o intuición. Y esto tiene más que ver con práctica y entrenamiento de la meditación, de la concentración y la visualización. Y también algo que es fundamental es la escucha, poder ver, escuchar atentamente a la persona que nos consulta. Y esa atención plena también favorece, por supuesto, una percepción de detalles y emociones de la energía de esta persona, por decirlo de alguna manera, que por supuesto que en la interacción cotidiana pasamos siempre por alto. Y sucede también que en la consulta de tarot pasan
otras cosas además de la interpretación de la carta. Más allá de que se realice en forma presencial o virtual o a distancia, siempre es una especie de paréntesis, este espacio-tiempo, paréntesis entre las idas y vueltas cotidianas. Es un momento de introspección y donde sucede o se da una búsqueda de conocimiento que no es estrictamente racional. Aunque las preguntas, estén relacionadas con los aspectos concretos de la vida de la persona, siempre hay algo espiritual en el sentido de que es íntimo y trascendente en ese momento en que sucede la lectura de las cartas. Y esto simplemente pasa, no es algo forzado o actuado por la tarotista para impresionar a quien consulta. Mucha de la mala fama, temor, rechazo que sienten algunas personas tiene que ver con que hay gente que se dedica a realizar trabajos de magia o que genera como una puesta en escena de algún poder y realiza alguna práctica similar a partir de eso y además utiliza el tarot. No hay nada en el uso de las cartas o no hay nada en el tarot que esté relacionada con este tipo de prácticas, ni con trabajos de magia, ni nada. Es decir, es un uso que se le da a las cartas sumado a otras cuestiones que no están estrictamente relacionadas con el tarot. El tarot está compuesto por 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores y figuras de la corte. Son 78 cartas en total. Los arcanos mayores probablemente son los más conocidos. Está, el mago, el loco, la muerte que aparece, la torre, la estrella. Y los arcanos menores, en el tarot de Marsella al menos, son muy similares a las cartas que usamos para jugar al truco o a la escoba de 15. Es decir, hay 4 palos o elementos, las copas, los bastos, los oros y las espadas. Las copas están relacionadas con el plano emocional, los bastos con el plano de la acción. Los oros están relacionados con lo concreto, con los aspectos concretos, y las espadas con el pensamiento. Y además hay 4 figuras de la corte por cada palo. El paje, que sería algo similar a la sota, el caballero, la reina y el rey. Hay varios mazos que son variaciones del tarot de Marsella, o más bien que respetan su estructura, y uno de los más hermosos es el realizado por Domenico Balbi, que se conoce como tarot de Balbi. Es realmente bellísimo. 2 de los mazos más conocidos dentro de los tradicionales son los creados por Arthur White y pintados bellísimamente por Pamela Colman Smith. Este es el relacionado o el conocido como Rider White. Rider fue su editor. En el año 1909 aparece este tarot y actualmente se la recupera a la autora, a la pintora, a la autora de las imágenes, que fue Pixie, Pamela Colman Smith. Otro de los tarot tradicionales muy conocidos es el tarot de Thoth, creado por Aleister Crowley y pintado por Lady Frieda Harris. Como un dato de contexto, todas estas personas nacieron en el siglo XIX en Inglaterra, formaron parte de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Estas personas, me refiero a estos 4 que nombramos recién, White, Aleister Crowley, Pixie y Frieda Harris. Formaron parte, decía, de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, la Golden Dawn. Luego algunos se fueron, otros fundaron otras órdenes herméticas. Como un dato aparte, Edward Bach, el fundador del sistema floral, con las flores de Bach, fue contemporáneo a estas personas y dentro de su campo de interés también estuvieron algunos temas ocultistas. Tanto Edward White como Aleister Crowley crearon sus respectivos mazos dentro de las ideas de la Golden Dawn en principio. Decía que creado por White Smith es el Rider White. La característica más destacada de este mazo apareció en diciembre de 1909, a veces se lo considera datado en 1910, porque estaba ahí en la bisagra del año. La característica más destacada, decía, de este mazo es que los arcanos menores no se representan solamente con los números y los elementos o palos,
sino que cada uno retrata con imágenes algunos de los significados y símbolos más destacados, o al menos aquellos que los autores consideraron los más destacados de cada uno de estos arcanos. Arthur White, en el libro llamado La clave pictórica del tarot, escribió los fundamentos simbólicos de cada arcano, incluyendo algunos aspectos del uso del tarot como herramienta adivinatoria. Por otro lado, el tarot de Thoth, creado por Aleister Crowley, se publicó junto al libro del mismo nombre en el equinoccio de la primavera de 1944. No es casual la fecha del equinoccio primaveral, ya que entre otras cosas Crowley fue un consagrado mago ceremonial dentro de una corriente que se llama magia del caos o magia K. Y dejo este dato suelto para continuar y retomar en otro momento si les interesa. La particularidad de este mazo, además de la increíble belleza de sus imágenes, realmente son hermosísimas, es que Crowley comprende que el secreto del tarot se devela cuando pensamos los arcanos dentro del árbol de la vida y relacionado con la cábala hebrea. Es un mazo que requiere bastante estudio y práctica, bastante más estudio y práctica que los demás, y vale por supuesto la pena conocerlo. Bueno, estos por supuesto no son los únicos mazos tradicionales, pero sí son 3 de los más conocidos. Podríamos agregar el tarot egipcio dentro de los más conocidos. Y bueno, claro que si entramos en algún lugar donde venden mazos de tarot o vemos un catálogo online, nos vamos a encontrar con infinidad de mazos con otras temáticas. Hay varios tarotistas que coleccionan mazos, y también es posible que si pensás en estudiar tarot supongas que necesitas un montón de mazos. Yo en lo personal creo que lo fundamental es la disposición para saber más que el mazo, aunque siempre recomiendo que comiences con algún mazo clásico. Nos quedó pendiente la pregunta del millón, que es ¿para qué sirve el tarot? ¿Si se puede adivinar el futuro? ¿Cómo funciona? Pero esto lo vamos a dejar, si les parece, para la próxima semana. Fue un placer haber compartido este momento con ustedes, espero que para ustedes también. Si tienen algún tema de interés, alguna consulta, alguna pregunta, pueden comunicarse por supuesto con las chicas y chicos de la Séptima Radio o comunicarse conmigo en los teléfonos que aparecen a continuación. Un placer y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos y todas y buena vida.